Hola, bonjour. Bienvenidos a mi canal. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta hoy con ustedes, grabando un video que creo que les va a servir bastante. He tenido la idea de usar un documental de un programa francés que se llama Des Racines et des Ailes. Y este episodio trata de la pirámide del Louvre y de por qué hay gente que no estaban de acuerdo con la construcción de esta pirámide. Si les interesa ver documentales en francés, yo les invito a que busquen Des Racines et des Ailes y van a encontrar muchos documentos gratuitos y completos en YouTube. Hoy lo que yo quiero hacer es ayudarles a entender el contenido de un documental. Entonces, mi primera manera de ayudarlos va a ser poniendo doble subtitulación abajo del video. Entonces va a ser en español y en francés. Y también lo que voy a hacer es hacer pausas en el documental para explicarles cuál es el vocabulario que a mí me parece muy útil de recordar y decirles cada vez qué significa. Entonces ya, con eso ya dicho, ya podemos empezar con el contenido de esta nueva clase de francés. Entonces primero, me parece importante recordarles qué es el Louvre. Entonces es un museo nacional de Francia y ahí pueden encontrar muchas obras de arte como la Joconde. Y está ubicado en París, en el Palacio Real del Louvre. En 2018, le musée a franchi la barre des 10 millions de visiteurs. Un record. L'une des clés de cette réussite, c'est cette pyramide de verre et de métal. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le XXIe siècle. Sa construction a été une véritable aventure, le fruit de la rencontre entre deux hommes. Un président qui veut laisser sa trace dans l'histoire, François Mitterrand, et un architecte visionnaire, Yu Mingpei. L'histoire débute un soir de septembre 81, dans les salons de l'Élysée. Entonces, ya que hemos visto esta primera parte del documental, vamos a repasar el vocabulario que tienen que recordar. Voy a pronunciar cada palabra 2 veces para que puedan aprender a pronunciarlo de la mejor manera posible. Si quieren, pueden decirlo en voz alta para practicar aún mejor conmigo. Entonces, la primera palabra es un record. Un record. La segunda, une réussite. Une réussite. Y la tercera es un musée. Un musée. Du verre. Du verre. De ahí viene une rencontre. Une rencontre. Entonces es para decir un encuentro, pero en el sentido de que sea una persona que conoce a alguien. Ya, vamos con una expresión que me parece bastante interesante de saber y es laisser sa trace. Laisser sa trace. Y eso es para decir dejar su huella. Es la razón por la cual este presidente ha decidido hacer construir esta pirámide. Quería dejar su huella, laisser sa trace. Última palabra que vamos a ver de este extracto que ya hemos visto es para decir una sala. Es un salon. Un salon. Entonces ya podemos seguir con el segundo extracto de este documental. À l'époque, une partie du palais est occupée par les administrations. Le Louvre est bien plus qu'un ministère, il est au centre géographique du pouvoir. Il est le symbole de la toute-puissance du ministère des Finances. Le ministère des Finances occupe toute une aile. À l'extérieur, la circulation automobile a peu à peu envahi les abords du bâtiment. Le projet du Grand Louvre prévoit donc le déménagement du ministère des Finances
et la restitution de tous les espaces. Afin de mener à bien ce chantier hors norme, François Mitterrand choisit personnellement l'architecte sino-américain Yo-Ming Pei. Pei va devoir relever un défi de taille. Car depuis les années 50, le musée a peu changé. On y entre par de petites portes, souvent mal indiquées. Vieillot, le Louvre est bien loin du niveau des grandes institutions américaines ou anglaises. Pei fait alors une proposition radicale. Entonces ya toca la segunda ficha de vocabulario. Van a poder descargar un documento que va a tener todo este vocabulario. Así van a poder repasar luego de haber visto este video. Entonces, la primera palabra es la puissance. La puissance. Un bâtiment. Un bâtiment. De ahí viene un projet. Un projet. La siguiente palabra que quiero que recuerden es un déménagement. Un déménagement. De ahí viene un défi. Un défi. De ahí un verbo que es muy común, pero que quizá aún no conocen en francés, es para decir cambiar. Y es changer. Changer. Y la última palabra de esta parte del documental que me pareció bastante importante para ustedes es une proposition. Une proposition. Y eso para decir una propuesta. Ya, vamos, seguimos con la historia de esta pirámide. Le projet de Pei déclenche la polémique. Pendant près d'1 an, défenseurs et adversaires de la pyramide s'affrontent. En mai 85, Jacques Chirac, alors maire de Paris, demande qu'une structure grandeur nature de l'édifice soit présentée. Les Parisiens pourront ainsi se faire une opinion. Pendant plusieurs jours, des centaines de curieux défilent dans la cour Napoléon. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide? Ça me fait penser à l'Égypte. Ensuite, dans un cadre aussi magnifique, tout l'argent qu'on investit là-dedans, on aurait mieux fait de restaurer le palais. Ça aurait été plus intéressant. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage, c'est tout. Elle ne vous gêne pas dans le site? Non, pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour. Fin 85, les travaux débutent enfin. La totalité de la cour Napoléon est creusée. La structure en métal de la pyramide est montée. Et les premières plaques de verre sont posées. 666 vitres, une opération délicate, chaque vitre pesant 150 kg. Il a fallu renforcer la structure métallique pour qu'elle ne plie pas, mais de plus, chaque plaque de verre a été spécialement traitée afin d'obtenir une transparence parfaite. Début 88, la pyramide est enfin terminée. Ya llegamos a la última ficha de vocabulario que les tengo hoy. En este documental vemos que hay gente que está a favor y gente que está en contra de la construcción de esta pirámide en el centro del patio del Louvre. Entonces, significa que van a haber adversarios, que son adversaires, y los defensores de esta idea, que van a ser les défenseurs. De ahí van a hablar del antiguo alcalde de París, que era Jacques Chirac. Y él también
luego ha sido presidente de Francia. Y entonces, para decir alcalde en francés, decimos un maire, maire. Y si fuera femenino, la palabra no cambiaría, sería une mère. Y para hablar de un dato curioso, una persona curiosa, vamos a usar la palabra curieux, curieux. Y si fuera curiosa, sería curieuse, curieuse. Ahora vamos con una expresión que usamos para decir que algo es una pena, y es c'est dommage. De ahí viene la palabra para decir obras. Y las obras, como en el sentido de las construcciones, las renovaciones, todo eso, se dice les travaux, les travaux. Las obras, hablando del arte, sería les œuvres, les œuvres. De ahí una manera un poquito más, digamos, elegante de decir empezar o comenzar en francés es débuter, débuter. Porque nosotros más usamos commencer, commencer. De ahí van a decir creuser, creuser, para decir cavar. Para decir colocar, vamos a decir poser, poser. Tomber, tomber significa caer. Y la última palabra es terminer, terminer. Y eso se parece bastante a la palabra terminar en español. Y es perfecto porque justo hemos acabado con esta clase. Les quiero agradecer por haberse quedado conmigo hasta el final de esta clase. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Espero que tengan un día muy, muy bonito donde estén. Y ahora les digo au revoir.